lucha persistente, a todo pulmón, en cada rincón, corazón a corazón, fluye la conexión entre los hermanos, positiva vibración. Vivir la vida que se vale, no te reprimas, el tiempo te combate, de la energía mientras bailes, mira que bien como lo haces, esa es tu meta, tú lo sabes, y no te dejes llevar como cobarde, la masa fluye, no compare, es una sola, camina por el aire. Vámonos de la ciudad ya mira, poco importa quién pasa, nadie vigila. Caminando por las calles de esta cruda realidad, sistemas que contradicen cosas que vienen y van, no se juegan con las almas que ya descansan en paz. Paren de visualizar, mejor ayuda es lo ideal, apoya a esa gente que ya no tiene un hogar, no somos nada en esta tierra. Vamos a concientizar. Desde arriba te termina sin piedad, con el fin de avanzar a paz, viene bien y va, tira el mil, apoya a Chile, construyamos un país de alegría. Lo Hermida tiene su canal, TV8, el canal de Peñalolén. Buenas tardes, querido público conocedor, bienvenido a otro capítulo de Revela TV, aquí en TV8 Peñalolén. Les tenemos un programa muy interesante el día de hoy, estamos con todas las pilas puestas, con toda la energía, muertos de frío aquí en nuestro recinto, en nuestro super estudio de TV8 Peñalolén. El chico ganó con la estufita, así que nosotros nos queda nada más que tomarnos un pipiritruque con Coca-Cola antiimperialista, ¿cierto? Estamos muy contentos hoy día porque estamos con dos invitados muy importantes para nosotros hoy día. Son Arturo Castillo y Diego Lobos. Bienvenidos Arturo y Diego, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien. Gracias, compañero. Oye, qué bueno que están aquí para hacerle esta entrevista de un tema tan importante como es el trabajo sindical hoy día en Chile, sabiendo lo complicado que es hoy día trabajar con los sindicatos, formar sindicatos, mantener los sindicatos y finalmente formar una opción obrera que permita mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aquí los cabros trabajan y militan en el movimiento Alternativa Obrera. ¿Ya? Aquí podemos ver el diario que sacan mensualmente, ¿ya? Con reportajes muy completos, muy profundos sobre la actividad sindical en Chile, todo lo que implica, las trabas que el sistema neoliberal ha planteado para los sindicatos y para la negociación colectiva y finalmente para el Código del Trabajo también que perjudica mucho a los trabajadores. Bueno, empecemos con las preguntas entonces, po. A lo que vinimos. Entonces, Arturo y Diego, ustedes dos trabajan en empresas de comunicaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la empresa en que trabajan? Bueno, yo trabajo en una contratista de Movistar, una de las tantas empresas grandes que tiene en Santiago de forma sectorial de la Telefónica Española. Y mi compañero... Bueno, yo trabajo subcontratado para la mandante Entel. También la misma lógica de trabajo que tienen los compañeros de la XTC. Eso. Oigan, cabros, cuéntenme, ustedes en teoría trabajan para estas empresas, trabajan para la Telefónica y trabajan para la Entel, pero de una forma u otra no lo hacen. ¿Cómo funciona esta cuestión? Bueno, esa es la farsa del subcontrato al fin y al cabo, en donde tus patrones directos y el que te paga el sueldo y el que te pone las condiciones de explotación, bueno, el de la empresa contratista. Sin embargo, tu ropa dice Movistar, claro. Tú trabajas en las plantas de la Telefónica, atiendes a los clientes de la Telefónica y ahí cae un vacío al fin y al cabo de lógica y de producción, en los cuales te niegan a ti tu rol de ser parte de, como que no eres parte del proceso productivo. Claro. Sin embargo, nosotros siendo técnicos somos quienes al cabo ponemos el alicate en el ¿cómo se llama? En el cable. Entonces, somos la parte fundamental que mantiene la red de cobre y de fibra de la empresa mandante.
Bueno, eso tiene que ver con la legislación chilena, que deja que eso sea así. ¿Cuál es el sentido de esta cuestión de la subcontratación? Que nosotros lo vemos en muchos ámbitos, especialmente en el tema que trabajan ustedes, en el tema del aseo también, Claro. en la minería, por ejemplo. Sí, ¿Por qué se da esto de la subcontratación? ¿A quién beneficia la subcontratación? Mira, desde la vereda de los empresarios yo creo que es un negocio redondo, es muy conveniente. Tiene que ver mucho con poder quitar a los trabajadores la oportunidad, por ejemplo, de negociar como una rama entera frente ¿Ya? a una patronal. Por gremio. Claro, una patronal gigante, o sea, Sí. estamos hablando de la Telefónica, una empresa imperialista que está en toda Latinoamérica y en muy buena parte de Europa. Para poder, de alguna manera, dividir a los trabajadores y bajar los precios del trabajo que estáis ofreciendo con menos fuerza a los trabajadores. Ahora, del punto de vista de los trabajadores, esto te hace aparecer a ti un trabajador de segunda y hay trabajadores de primero que son los de planta. Claro. Tiene que ver también con una cuestión de ¿cómo se llama?, de bajar el estatus de los técnicos, en este caso, de los obreros, para al fin y al cabo poder bajar el sueldo. Claro. Que es lo que busca el Y empresario. entre otras cosas los sueldos, porque no es solamente el sueldo No lo que se ven solamente el perjudicados, sueldo. ¿cierto? Seguro médico ya no existe, por Ujú. ejemplo. Los beneficios que tienen los trabajadores de la Telefónica nosotros no los tenemos. Y ¿Ya? nuestro sueldo, al fin y al cabo, la mayor parte de los trabajadores de las Sí. contratistas es un sueldo que tiene una muy buena parte de sueldo a producción. ¿Ya? Lo que te Comisión. hace comisión. Lo que te impone es que si te enfermáis, ganáis menos plata, Claro. no tenéis derecho a enfermarte. Si tienes que faltar por algún tipo de alguna actividad que tengas que hacer, no tienes derecho a hacer eso, porque al fin y al cabo es tu familia y tú los que sufren las consecuencias a fin de mes. Oye, Arturo, cuéntame, tú trabajas para Entel, entonces, para una empresa Así es. subcontratista de Entel, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Mira, para Entel Sí. hace bastante tiempo, ¿Ya? pero Baja un poquito. igual con el tema del subcontrato ¿Sí? siempre he estado en rotativa. Siempre, te van cambiando de sí, empresa po, constantemente. justamente el subcontrato es lo que hoy día no nos deja tener estabilidad laboral, ¿Ya? no nos permite tener una unidad sindical fuerte Sí. y nos separan en definitiva. Y Entonces, en este caso suponte la antigüedad. Tú no tienes antigüedad con Entel finalmente, con ninguna justamente, empresa. no acumulo años por lo mismo, porque ¿Mm? constantemente cada 2 años son las licitaciones, licitan empresas Ah, nuevas, entonces perfecto. la mandante toma los mismos técnicos de tal o cual empresa Sí. y los cambia. Ya, Entonces, perfecto. no- Oye, ¿ustedes entonces militan en este movimiento que es movimiento o partido político? ¿Cómo se define Alternativa Obrera? Se define como una agrupación político-sindical ¿Ya? de trabajadores. ¿no? Bueno, y está todo nuestro planteamiento en el que somos y el por qué luchamos. Cuéntanos un poco de eso, quiénes son y por qué es lo que luchan. Bueno, nosotros, te decía, somos una agrupación de trabajadores que lo que vemos es en el mundo sindical una urgencia por crear en los sindicatos, en las empresas, grupos de trabajadores que luchen más allá de la conciencia que hoy están tratando de imponer la burocracia sindical a los trabajadores. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso concreto de la Telefónica, ¿Sí? nosotros lo que impulsamos es la bandera de derribar el subcontrato, ¿Ya? no de regularizarlo para que podáis ganar un poquito más. Claro, no mejorar esas condiciones, sino que Justamente. derrocar finalmente toda la el régimen condición. del subcontrato. Y en, Exacto. y en el plano general, por ejemplo, nosotros vemos que el movimiento obrero en estos años se está jugando un despertar. ¿Mm? Así como Luis Emilio Recabarren lo nombró un movimiento con olor a pólvora cuando nacía el movimiento obrero en Sí. Chile, creemos que en esta etapa de la historia se está jugando un nuevo despertar. Y lo que nosotros nos jugamos es que ese despertar sea un movimiento obrero clasista, ¿Mm? revolucionario al fin y al cabo, que tenga entre sus bases la lucha por la conquista del poder de los trabajadores, ¿Mm? y en el camino a eso luchar por sindicatos clasistas, ¿Ya? que apunten a la solidaridad de clase, con democracia directa en los sindicatos, cuerpos de delegados que puedan hacerle frente a la burocracia sindical que está en la mayor parte de los sindicatos hoy en día Ya. en Chile. Oye, cuéntame, ¿a qué te refieres con esto de clasismo? Porque generalmente el término clasista se utiliza desde arriba hacia abajo. arriba hacia abajo. Es la gente de arriba la que es clasista con los de abajo. ¿En qué significa para usted esto del clasismo en el movimiento obrero? Bueno, como tú decías, la palabra, el término se ha expropiado de una manera
la expropiado la burguesía al fin y al cabo para plantearlo de una manera muy negativa. Claro, es un término negativo. Sí, finalmente. al fin y al cabo nosotros nos declaramos clasistas porque a diferencia del reformismo, del Partido Comunista, del Partido Socialista, nosotros confiamos estratégicamente solamente en las fuerzas del proletariado. ¿Ya? Y los trabajadores, o sea, no confiamos en las alianzas con la burguesía progresiva, por ejemplo, no confiamos en que, por ejemplo, empresarios buena onda vayan a hacer la pega que nosotros tenemos que hacer los trabajadores. Sí. Entonces, al fin y al cabo se reduce en eso, en confiar solamente en la propia fuerza para alcanzar nuestro objetivo. Oye, Arturo, cuéntame, usted me cuenta, Diego, que ustedes no creen mucho ni confían mucho en las alternativas políticas que se están planteando hoy en día como oficialistas, Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú de la CUT, por ejemplo, que en teoría debería ser la organización que defiende los intereses de los trabajadores? Mira, nosotros como organización queremos apostar en algún minuto a recuperar la CUT. ¿Mm? Creemos que el organismo, bueno, en los hechos es el organismo mayoritario de los trabajadores, el cual hoy en día está dirigido por los reformistas, por el Partido Comunista, Bárbara Figueroa, por Arturo Martínez, que es del Partido Socialista, que responden justamente a variantes patronales que se sientan a negociar con la CPC, pactan por arriba, las mismas negociaciones del sector público también lo hacen. Nosotros ese organismo queremos recuperarlo. Creemos que justamente con lo que planteaba Diego de las delegaciones desde las bases, la discusión en la asamblea, formar cuerpos de delegados robustos en cada lugar de trabajo, formar organizaciones obreros conscientes para poder derribar todo lo establecido, es justamente eso, recuperar ese organismo para no dejárselo, regalárselo a los reformistas y poder recuperarlo para la clase obrera. Oye, y dentro de eso, ¿cómo veis la evolución que ha tenido la CUT en sobre todo por estas últimas elecciones en que finalmente se fue Arturo Martínez y entró la Bárbara Figueroa, que fue, claro, un cambio, sigue siendo como una política más o menos similar, pero de todas formas algo diferente, ¿no es cierto? Sí, bueno, mira, porque, o sea, el Martínez ese ya era... Mira, no, yo creo que, siempre el Partido Socialista y el PC han dirigido la CUT. Antes la dirigía el Partido Socialista, bueno, la sigue dirigiendo la vicepresidencia, digamos. ¿Ya? Yo creo, en este instante político de la coyuntura nacional, ya vemos como la CUT, con esta codirección que ¿Sí? sigue existiendo, ¿Sí? para mí no ha cambiado mucho, se sigue Ya. sentando con la patronal. Sigue siendo, en este instante sigue siendo, está como vocera del gobierno, Sí. planteando que se está haciendo un buen trabajo, avalando un poco las leyes que promete los partidos patronales, el Parlamento y Bachelet en conjunto. No sé si Diego en ese sentido tiene que aportar algo. Bueno, mira, primero quería retomar un poco la primera pregunta que así. Nosotros hacemos una diferencia marcada entre lo que es la dirección de la CUT ¿Ya? y sus trabajadores en las bases. ¿Mm? Los trabajadores de la minería, de las forestales, de la industria del salmón son nuestros hermanos de clase y con ellos vamos a estar siempre. ¿Y cómo es que la dirigencia entonces se transforma en una cuestión cooptada finalmente por los partidos políticos y por este reformismo del que tú me hablas? Bueno, habría que revisar muy bien lo que fue la dictadura y su herencia. ¿Ya? Sabemos que los sindicatos de lucha, los sindicatos de la clase trabajadora fueron, barridos con sangre y fusil. ¿Mm? Y en sus lugares pusieron sindicatos claudicantes, sindicatos que no van por el enfrentamiento de las clases, sino más bien buscan conciliar. ¿Mm? En ese transcurso de los 16, 17 años de dictadura que hubieron, es que la CUT deja de ser la que fue refundada por Clotario Blest, ¿Mm? con los principios clasistas y la toma del poder por los trabajadores como objetivo, y pasa a ser lo que vemos ahora, un cascarón vacío en donde la burocracia sindical, la dirección, mediante los mecanismos de elección y de representación, puede al fin y al cabo obviar y pasar por encima de la opinión de las bases como quiere. Claro. A eso se refiere Arturo cuando nosotros decimos recuperar la CUT. Creemos que los trabajadores tienen que empoderarse de los... Y tener parte en la toma de decisiones y no solo en la elección de los directivos, por Justamente. ejemplo. ¿Y pero por qué es el típico juego de la democracia siempre que se dice que puta, tú ya votaste por entonces si tú votáis por él ya fregaste, es como que lo que te tocó casi? Claro. ¿Por qué se da finalmente que siguen eligiéndose estas cúpulas del Partido Socialista y del Partido Comunista, sabiendo que finalmente han sido dos partidos que han comprometido mucho sus principios en pos de intereses partidistas o de cualquier tipo finalmente? Mire, yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno del
del práctico ahora, el día a día, que se vincula mucho con el segundo que voy a nombrar, pero tiene que ver con el sistema con el que está, la orgánica que tiene la central sindical, ¿Ya? que es la democracia representativa. Claro. Donde los dirigentes sindicales pesan por tantos inscritos tienen en los sindicatos, ¿Ya? sabiendo nosotros que, y de hecho es así, hay muchos sindicatos fantasmas de miles de trabajadores Claro. que no existen, entonces un personaje X, Juanito Pérez, puede votar por 2.000 trabajadores, 3.000 trabajadores, sin embargo... Ah, perfecto. ni Bueno, el siquiera mismo tiene un sindicato Martínez en su trabajaba para un sindicato de ¿qué era? Impresores, Sí. y que era una empresa que no existía Justamente. finalmente. O sea, al fin y al cabo, si uno se pone a revisar en los grandes o en los máximos dirigentes, quién es la empresa al fin y al cabo que lo tiene contratado, quién es su empleador, ¿Mm? quién le paga el sueldo, es una nube que no podéis descubrir Claro, jamás. es una majamama ahí, Justamente. una enredadera media complicada Claro. de discernir. Sí, y el otro punto de vista, que ¿Sí? es el que nos enseña la historia, ¿Sí? y en un texto de León Trotsky está muy claro, tiene que ver con que mientras los trabajadores, en la historia se ha demostrado, no tengamos una alternativa diferente a esa, ¿Mm? no vamos a optar por una alternativa de derecha ni patronal. ¿Mm? Y ¿cómo se llama? La burocracia sindical sigue siendo, si es que no hay otra alternativa más hacia la izquierda o más pegada a la causa de los trabajadores, la que no te va a representar, pero es la que vaya a elegir. Ya. Oye, cuéntenme, ¿ustedes están entonces yendo a estas clases esta escuela de sindicalismo de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tú me dijiste que Así es. habías ido el año pasado y la estás haciendo de nuevo. No, yo ahora estoy tú yendo. estás yendo a la escuela. Cuéntame tu experiencia con la escuela. Mira, partiendo de que la escuela sirve para poder conocer las leyes sindicales, que por lo demás están hechas por la burguesía, por el Código del Trabajo lo hizo José Piñera en el 79. ¿Mm? Partiendo de esa base, que nosotros los trabajadores tenemos que también conocerla, tenemos que saber utilizar y saber cuáles son los márgenes para poder nosotros también conocer cómo, por ejemplo, negociar colectivamente, Sí. bajo qué criterios, también con las injusticias individuales, con el contrato individual. Y el marco legal mismo del subcontrato, Sí. que te hace trabajar a producción con el artículo 22, que te exime de jornada laboral, por ejemplo. Te muestra todo eso. La escuela en ese sentido está muy bien, pero respetando también, o sea, sabiendo que, como te dije, estas Una leyes... introducción finalmente. Claro, o sea, las leyes están hechas por patrones. Tenemos que saber conocerlas, tenemos que saber utilizarlas, pero nosotros tenemos que ir más allá aún. O sea, nosotros también nos proponemos terminar con el Código del Trabajo en estricto rigor. Creemos que es un cáncer que arrastra el movimiento obrero chileno, que en este minuto no nos deja movilizarnos para nada. Atomiza Lo la puede organización reemplazar sindical. cuando están en huelga. Claro, en lo hecho, mucho, por ejemplo, en la escuela sindical, que está bien, porque van muchos profesores de varios lados, asesores de sindicatos y asesores de empresas también. En ese sentido es bien versátil la gama de profesores académicos que te hacen clases. Tenemos que saber que el código no nos sirve. O sea, conocerlo sí, pero hay que sacarlo. Tenemos que terminar con el subcontrato, por ejemplo, con el multiroot de raíz, con una propuesta obrera, no una propuesta la que propone, por ejemplo, Bachelet, que es regularlo una vez, como lo hizo también hace varios años, con el subcontrato, que ahora ya no es cierta faena, sino que es empresas del servicio, de las telecomunicaciones, de la electricidad, de servicio de agua, de todo, inclusive en el retail. Entonces, esas leyes que están hechas en el marco del marco burgués, es la que justamente nos pone freno a la organización sindical, atomizando los sindicatos, que haya muchos sindicatos por empresa. Sí. Entonces, eso, o sea, como introducción a las leyes está bien, te enseñan mucho, pero también resguardando que tenemos que ser conscientes nosotros como trabajadores de que esa no es la vía justamente estar conviviendo con la legalidad, sino que también tenemos que mirar más allá del muro, por supuesto. Perfecto. Oye, Diego, cuéntame, ¿tú trabajáis entonces? Perdón, Arturo. ¿O no? ¿O Diego? No, Diego, perdón, tenía que preguntar a ti. ¿Tú trabajáis entonces para la Telefónica o para Movistar? Telefónica. Que es parte de un conglomerado multinacional. Así es. Con capitales españoles, si no me Españoles, equivoco. sí, Que se apropiaron finalmente de la compañía De de Teléfonos teléfonos de de Chile, que era una compañía estatal y que hoy día es una
mega multinacional, ¿cierto? Así es. Supimos, tú nos contabas que tú hoy en día trabajas subcontratado para Telefónica y que hace un año trabajabas para otra empresa, que era la misma empresa en la cual trabajaba Juan Pablo Jiménez, que es este sindicalista asesinado. Cuéntame un poco las condiciones del asesinato de Juan Pablo Jiménez, quién era él, cómo era su trabajo, etcétera. Mira, te la puedo contar, pero mi compañero es el que trabajaba para Entel. Perdón, que... se me dieron vuelta. Sí, así que... No, la embarré ya. Sí, pero no, mira, cuéntame. bueno, en el caso de Entel, por lo que tú planteas de Sí. Movistar, tampoco es muy distinto. O sea, la empresa nacional de telecomunicaciones también cumplió un rol junto a la CTC en ese tiempo, en los 70, en el tema Entel también era estatal, no tenía también idea. era estatal. ¿Ya? De hecho, hay un cartel muy conocido en documentales como, por ejemplo, La Batalla de Chile, Sí. en donde se muestra ITT no, Entel sí, por ejemplo, Ya. y también con los compañeros de la CTC. Entonces, eran empresas que tenían una visión estatal, como también Correos de Chile y muchas otras empresas. Sí. Bueno, sí, lo que tú comentas de Juan Pablo Jiménez, yo estuve trabajando también subcontratado en AZ, en donde AZ. trabajaba el compañero que era dirigente sindical de la Federación de AZ. Y bueno, la extraña muerte dentro de las dependencias de esta empresa dieron muchas cosas que pensar dentro de los Sí. compañeros. Eso está claro, fueron muy raras sus condiciones de muerte. El peritaje menciona de que fue una bala loca que vino de la legua. A 1 kilómetro de A 1 distancia. kilómetro de distancia con una bala que era de una pistola, no de un fusil. Claro. Entonces, por eso son raras las condiciones de la muerte del compañero. Ahora, entrando un poco más en el tema, no había que ser también muy listo para poder tener algún tipo de sensación dudosa frente a cómo había muerto el compañero, porque una bala loca con ese peritaje para cualquier persona muy débil esa base Claro. judicial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, eso es lo que... Oye, y también hablando de eso, claro, tenemos esta cuestión de la bala loca que justo le da en la nuca a Juan Pablo Jiménez, un activo sindicalista, y nos ponemos a pensar respecto al tema de la persecución a los sindicalistas y a los sindicatos. Sabemos que en Chile hoy día se supone que es ilegal las actividades antisindicales, pero también sabemos que las empresas se saltan esa legalidad. ¿Qué es lo que hacen las empresas y cómo lo hacen? Cómo actúan frente a los sindicalistas y a los sindicatos para paliar su poder, para minar su influencia, etcétera. Mira, bueno, acá lo hemos estado hablando. Claro, o sea, en el caso de Juan en Pablo base- Jiménez matarlo, ¿me entendí? Claro. Pero además de eso, Mira, en algunos otros lugares son la cooptación directamente descarada. ¿ya? Se soborna. Claro, de algunos sindicalistas sobornarlos, son sindicatos de empresas. ¿Mm? Eso es una manera que ocupa la patronal para seguir dividiéndonos, que se ve mucho. La otra, como tú decís, claro, el tema del compañero Juan Pablo Jiménez. Así como también otro tema del compañero quemado a lo bonzo, Marco Antonio Cuadra, también Sí. de Redbus, Sí. dirigente sindical también, en donde vivía un hostigamiento día a día, Sí. también un hostigamiento antisindical, son prácticas antisindicales en definitiva, que el compañero, claro, teniendo problemas, todos los trabajadores tenemos problemas con el tema del sueldo, el poco horario para ver a nuestra familia, por ejemplo, en el mismo compañero que era chofer del Transantiago, es complicadísimo los tiempos que tienen los compañeros, tiempo ni para el baño tienen. Hace un par de años atrás hubo una huelga en donde en Redbus, por ejemplo, para Sí. entrar más también dentro de tu respuesta, Sí. en donde habían 4 sindicatos, de los 4 Para sindicatos una misma empresa, más para una encima. misma empresa, entonces la atomización, a lo que decíamos delante, de ahí se desprendieron muchas bases, muchos compañeros de base de esos sindicatos, formaron el sindicato número 5 y se fueron a huelga. Marcos Cuadra es dirigente sindical de un sindicato interempresa al cual la patronal lo quería desaforar, compañero, entonces vemos con todos estos ejemplos claros y concretos reales de los trabajadores que los empresarios ocupan muchos métodos de hostigamiento a los trabajadores, a los mismos dirigentes sindicales, de seguimiento, etcétera, para poder combatir justamente la organización del proletariado. Claro. Oye, Diego, cuéntame, ustedes pelean por cosas que de repente parecen lógicas? Suponte mejoras de sueldo o esta cuestión de que, claro, a ustedes se les paga comisión y el Claro. sueldo base que les dan es bajo para pagarle
para pagar poco en salud, para pagar poco en los seguros de cesantía, en la FP, Para un etcétera, préstamo etcétera. para la casa, por ejemplo. Exacto. La mayor parte de las veces el mínimo. Claro. Me entra la duda, teniendo empresas transnacionales millonarias, teniendo a Entel, que pertenece a los Mate, que son una de las familias chilenas más ricas y de hecho una de las más ricas del mundo ya, ¿por qué esta avaricia, crees tú, de finalmente de los patrones, de los empresarios, de las directivas, de los accionistas de las empresas, de no querer dar ni siquiera lo mínimo? ¿Por qué crees tú que se pelea hasta incluso por las migajas más mínimas? Mira, yo creo que en la historia completa, la burguesía desde que es clase ha demostrado que tiene una sed insaciable de ganancia. O sea, nos podemos remontar tanto a esa cuestión histórica como al día a día, que tiene que ver con que si nosotros vamos ganando ciertas conquistas, los patrones temen. Porque nosotros cada vez que nosotros tenemos una conquista ganada, se nos abre la posibilidad de poder ganar otra. Y los patrones les temen a los trabajadores. Porque Pero saben ellos que no van a nosotros dejar de ganar plata. no van a dejar de ganar plata, van a empezar a ganar menos, pero nosotros podemos cuestionar, y la tarea ahí de los activistas políticos, de los revolucionarios de la clase trabajadora, es poder concientizar a los trabajadores de que no vamos solamente por un sueldo más digno, sino que al fin y al cabo por el control de la producción. Claro. Tenemos que desenmascarar al fin y al cabo el rol de los empresarios, que ellos no producen, son una clase parásito. Entonces al fin y al cabo que nosotros estemos peleando por esto, no es solamente que les duela el bolsillo, porque no les duele, es una cuestión política. O sea, lo que hay al fin y al cabo de principio. es un enfrentamiento político de una clase contra la otra. Y eso es lo que quieren ponerle máscara y velo del Partido Comunista hacia la derecha, para decir que no, que nosotros tenemos que pelear por nuestras reivindicaciones. Sí, tenemos que pelear por reivindicaciones inmediatas. Pero hay que saber que lo que se enfrenta aquí es una clase contra la otra, y no hay que ponerle velo a eso, no hay que hacerlo un tabú. Y esto del control de la producción, suponte, ¿cómo esperas tú que se dé? ¿Cómo se construye una cuestión así donde los trabajadores tengan el control de la producción finalmente? Bueno, mira, no es una idea utópica, sino más bien es la transmisión de la experiencia viva que hay en la historia. Nosotros podemos remontarnos tanto a 1917, cuando los trabajadores en Rusia, de la mano del partido bolchevique, toman el control del Estado, y hacen funcionar un Estado entero en base a la democracia obrera y a los soviets, al fin y al cabo, ¿sí? la democracia soviética. Pero también podemos remontarnos a la experiencia de los 70 hasta el 73, los cordones industriales acá en Chile, por ejemplo, que fueron una expresión de embrionario poder obrero que aspiraba a poder también controlar más allá de solamente la producción en la empresa. Y también podemos remontarnos al día de hoy, al otro lado de la cordillera, en Neuquén, a la altura de Temuco, está la fábrica que antes se llamaba Sanón, Cerámica Sanón, y hoy se llama Facimpat, que es la abreviación de Fábrica Sin Patrones. Y tiene que ver con que el 2001 los compañeros se vieron con que el patrón le había dejado la fábrica en un lockout, se había ido a la quiebra y se arrancó para Italia. Claro. Los compañeros estuvieron ahí parados, exigiéndole al gobierno que pudiera hacer algo. Bueno, en Argentina hay más de 200 fábricas, ya hay industrias que están sin patrón, de hecho. Pero el caso de Sanón es simbólico, porque los compañeros, además de protestar por su puesto de trabajo, lo que hacen es meterse a la fábrica y hacerla andar. Claro. El año antes pasado tuve la oportunidad de ir a Sanón. ¿Ya? Estuve ahí con los compañeros, le mando un saludo a los compañeros del PTS que hay, que tienen nuestra organización hermana allá. Y tuve la oportunidad de que un operario, un viejito, estaba operando la máquina, y de repente, digamos, nosotros nos presentaron, el compañero dice: momento, por favor, para la producción con un botón, sirve un mate, empezamos a conversar de la experiencia del control obrero, y luego de que terminamos de conversar sigue produciendo. Claro. En una industria eso es impensado, bajo el yugo de los patrones. Es como otra la perspectiva, finalmente, los fines del trabajo y de la producción. Ellos reducieron los turnos a la mitad y por lo tanto también avaliaron el desempleo en la zona. Entonces, y las decisiones para dónde va la empresa, las decisiones económicas que toman los patrones bajo cuatro puertas se toman en la asamblea. Claro. Entonces no es muy descabellado. Oye, dentro de eso, a mí hay una cuestión que me hace como... que me cuesta, que es la cuestión de que el trabajo obrero y el trabajo industrial por lo general, sabiendo hoy día cosas que no sabíamos en los 70, por ejemplo, producen mucho daño ecológico. Por ejemplo, el caso de la minería, el caso de las forestales, el caso de la salmonera, donde tú puedes decir que se aspira al control obrero de la producción, pero también podemos decir que esa producción resulta a veces muy dañina para el país. ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo creo que es real. O sea, las empresas lo que hacen es tirar partículas de CO2 y otros gases tóxicos a la atmósfera como loca. Ahora,
el ritmo de eso está marcado por la sed de ganancia de los patrones, en este caso, en el caso en que vivimos nosotros. Por lo tanto, una cuestión insaciable. Y por la imparable. exportación también. Justamente por la exportación. Además, le importa muy poco el daño colateral que hacen. Por lo tanto, mientras la producción esté intacta, no importa qué río sequemos, no importa qué río contaminemos. Sin embargo, los mismos compañeros de Sanón demuestran, por ejemplo, que ellos, al pensar la producción de una forma más planificada y para todo, ¿Sí? lo que hacen es procesar, por ejemplo, las aguas que ocupan, ¿Ya? y así tienen un menor impacto en el medio ambiente. ¿Ya? Cambia el carácter de clase y por lo tanto cambia todo lo que eso genera. Claro. Oye, una última pregunta para los dos. Ustedes dos trabajan en una... Bueno, tú trabajáis en la Telefónica, que es una multinacional, y tú trabajáis para Entel, que todavía no es multinacional, si no me equivoco, pero que es chilena, se podría decir, ¿cierto? Tiene capitales también extranjeros, están en Italia, igual que, por ejemplo, Nersis también. ¿Sí? Tiene capitales italianos, españoles. Ah, ya. Pero supongamos que Entel fuera chilena, solo chilena. ¿Ustedes ven alguna diferencia en cómo actúan estas dos empresas hacia sus trabajadores? Hay diferencia. Una se lleva la plata de aquí de Chile y la invierte netamente, bueno, en otras partes del mundo. Sí. La otra deja un poco, ¿verdad? Que la invierte en su propia empresa. Pero y en el término de cómo trabaja, se llevan con ustedes, ¿las condiciones de trabajo de ustedes son similares o hay diferencias? Es lo mismo. Nosotros nos reímos cada vez que nos juntamos a ver un partido, a hacer un asado con los compañeros de Entel, con los compañeros de Telefónica, compañeros de BTR, de Claro, y nos reímos de las condiciones laborales que son idénticas. Nuestros patrones son los mismos, tienen la misma sed de ganancia, nos aplican los mismos contratos, y la verdad que tanto en Chile como en Bolivia, como en Perú, como en Argentina, los patrones trabajan de la misma forma, nos roban nuestra fuerza de trabajo y se enriquecen a costa de ello. Ya. ¿Tú estás de acuerdo con Sí, eso? yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego, siempre Sí, pasa lo mismo, las exactamente condiciones son la las misma mismas, somos cuestión. subcontratados, no tenemos beneficio, tenemos atomización en los sindicatos, no tenemos una gran Los sueldos son representatividad. similares. Los sueldos son similares, bajos, no son como los trabajadores de planta. Bueno, eso. Igual me gustaría también dar un saludo internacionalista a los trabajadores de Brasil que están en paralizaciones por las medidas que la FIFA impuso en Brasil para el Mundial de Fútbol, en donde la gente no necesita estadios. Hay en partes de Brasil que la gente no necesitaba estadios, Brasilia, necesitaba por escuelas, ejemplo. necesitaba hospitales y todo eso. Entonces, un saludo internacionalista para los compañeros. El fútbol no es el culpable, la culpa es de la ganancia y la sed de ganancia de los capitalistas. Oye, no sé si quieren mandar algún último mensaje, mandar un saludo, Sí. algo en nombre de la Alternativa Obrera, hacer un llamado, etcétera. Por favor, la cámara es suya. Bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras que nos estén escuchando, hacemos un llamado desde la señal 8 de Peñalolén a que todos los trabajadores tomemos conciencia de que nos están robando la vida, de que nos están robando el día a día, y luchemos contra la burocracia sindical que se interpone entre nosotros y los patrones para una lucha sin cuartel a ellos. Queremos decirles que Alternativa Obrera es una agrupación de trabajadores que se está formando, que hay que construirla, que nuestra intención es formar en todos los lugares, en todos los sectores de la economía, en todas las empresas, secciones de trabajadores clasistas que puedan apostar a un plan de lucha que no tenga que ver con la conciliación, sino más bien con arrebatarle a los patrones nuestros derechos que nos han usurpado desde que tenemos historia. Arturo, no sé si queréis agregar algo. Sí, mira, nosotros estamos organizándonos, perdón, se me va. Te emocionaste, me te emocioné. emocionaste. Sí, mira, nosotros estamos organizando una peña para el 12 de julio, para poder recaudar fondos también para nuestro periódico, que es un periódico regular que sacamos con los compañeros, llevamos en el número 11. La idea es poder hacer crecer también esta organización con trabajadores de distintos sectores a nivel nacional, como también lo estamos haciendo nosotros. Y eso, más que profundizar, porque sería redundar con lo que dijo el compañero Diego, sería mandarle un saludo de lucha a todos los compañeros que hoy en día están en huelga, la huelga de MK Cerámica, que trabaja en Sumar, los compañeros de AFP Habitat, los compañeros de la FENACIPEC, de los pionetas de Coca-Cola, que también han tenido un paro nacional en donde la patronal ha sido muy mezquina en la forma. Ellos plantearon una negociación colectiva por rama, igualar los sueldos de los pionetas, algo muy progresivo.
Eso, dejar los invitados también para la escuela sindical el día martes, en donde vamos a tener una obra de teatro de los cordones industriales, en donde es sumamente importante que nosotros los trabajadores y el pueblo podamos también revivir y por un momento, por una hora que sea, nuestra historia de clase, compañeros, donde los trabajadores tenían el control de la producción y podían llevar a cabo el funcionamiento de las fábricas. Eso. Bueno, yo lo último que quería decir a todos los que nos escuchan, que podamos ver el código laboral en su justa medida, que luchemos por derribarlo, que como decía mi compañero es un cáncer que arrastramos y que no se va a cambiar por reformas cosméticas que son las que impulsa el gobierno de Bachelet, sino que es derribándolo desde sus pilares con la fuerza de los trabajadores. Oye, antes de que terminemos, la obra de teatro entonces el martes. A las 7 en ¿En punto. dónde? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Pío Nono 1 me parece que es. ¿Y es gratis? ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Después los compañeros ahí pasan la gorra, una aporte voluntario. Entonces quedan todos invitados para el martes a las 7 en la Facultad de Derecho de la Chile, ahí en Pío Nono, a ver esta obra de teatro sobre los cordones industriales. Oigan, cabros, muchas gracias por venir, gracias por soportar la invitación. el frío, gracias por firmar el acta del TV8 también. Ahí apoyando un poquito. Son parte oficial de TV8 Peñalolena, así que muchas gracias. Nos despedimos entonces, vamos con la siguiente sección de Revela TV. Man.